Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio con esa magia que nos permite el podcasting, te mando un caluroso abrazo. Ojalá estés bien. En este programa traemos episodios de la historia que nos ayuden a entender la realidad y de paso entretenernos. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que tiene a tu disposición mi libro Buscando Utopía, un perfecto complemento para este podcast. En ese libro desentrañamos algunos de los episodios de la historia en los cuales la humanidad ha construido grandes sociedades basadas en el amor, el perdón y la tolerancia. Sí. Han existido en este podcast, las hemos tratado y también las tratamos en ese libro. Bueno, seguimos hablando de la Biblia, esa serie que tanto nos está apasionando. En este episodio tratamos ya la parte final del libro del Génesis y vamos a comentar los capítulos del 37 al 50. ¿Qué vemos en estos capítulos? Algunas cosas ya las hemos comentado en episodios atrás. Por ejemplo, el carácter nómada de estos pueblos. De nuevo lo vemos reflejado en estos capítulos. Vemos esos pueblos que se van moviendo de un sitio a otro por la región buscando recursos. Vemos en estos capítulos cómo el pueblo de Israel va emigrando a Egipto, cosa que es perfectamente creíble y normal. ¿Por qué? Porque si Egipto ya era una civilización próspera en la antigüedad, es lógico que pueblos vecinos quisiesen acudir a Egipto buscando recursos y estabilidad. Estos capítulos del 37 al 50 a mí me han llamado la atención por una cosa. Rompen con la estructura narrativa que hemos visto hasta ahora. Rompen pero muchísimo. Vamos a ver. En estos capítulos se comenta la clásica historia del viaje del héroe. Ese héroe que es deportado, exiliado, encarcelado, hecho esclavo, pero que gracias a sus valores e integridad llega a lo más alto, se salva, llega a lo más alto y ayuda a los demás. Esto lo vemos en los mitos griegos. Esta es la clásica historia del héroe griego que es castigado por los dioses, pero consigue resarcirse, consigue el perdón y llega a lo más alto. Pues esto es lo que vamos a ver en esa historia de José, el viaje del héroe. Pasa de la prisión y esclavitud a lo más alto y encima siempre sin corromperse. Vemos también en estos capítulos, pues seguimos viendo con esa cadena de hermanos envidiosos. Ya hemos visto aquí en el Génesis como generación tras generación hay una serie de hermanos que se odian hasta la muerte. Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Y ahora vamos a ver, esto ya es terrible y cruel, como 11 hermanos conspiran contra José solo porque es el más querido del padre. Bueno, y hay una cosa también interesante, es que se dan en esta parte del Génesis datos históricos muy precisos. Vamos a ver, ya nos hemos preguntado antes, ¿existió Abraham? Pues estamos en un podcast de historia, entonces tendríamos que decir no, pero sí. Es decir, el Abraham bíblico seguro que no existió o seguramente no existió. Pero hagamos otra pregunta. ¿Existió un gran caudillo que se pudo llamar Abraham, que dirigió a los pueblos desde Ur hasta Canaán, etc.? Pues seguramente sí. ¿Por qué no pensar que hubo un gran caudillo llamado Abraham? ¿Existió un gran caudillo llamado Isaac? Pues seguramente sí. ¿Por qué no? Probablemente no es el Isaac bíblico, pero probablemente hubo un gran líder en la antigüedad, algún gran padre de una tribu llamado Isaac. Es perfectamente factible. ¿Existió algún gran caudillo llamado Jacob? Posiblemente sí. No el Jacob bíblico, obviamente. Pero seguramente sí. Pero es que en esta parte, cuando se habla de José, se dan datos del contexto histórico, social y político de Egipto muy precisos. Muy precisos. O sea, es que se dan unos datos sociológicos que nos ayudan a encuadrar bastante bien, con bastante precisión, el marco en el que se está moviendo José. Así que aquí nos hacemos la pregunta, ¿existió algún israelita que ascendió hasta lo alto de la corona egipcia? Pues en este caso, vamos, más probable que nunca. Lo digo por los datos que se dan de Egipto y de su organización política y social. Son datos bastante precisos, así que en este caso, con más razón tenemos que responder y podemos responder que ¿existió el José bíblico? Vamos a decir
que no, pero tuvo que existir alguno que se pareciese mucho. Porque los datos del relato, en fin, no son casuales. O sea, no pueden ser casualidad los datos que se dan. Ahora explicaremos a qué nos referimos. Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención en estos capítulos. Vemos a un héroe, o sea, este patriarca, si lo comparamos con los anteriores, es el más íntegro de todos. Este es el más íntegro de todos. Siempre actúa conforme a la virtud. Y es más, una cosa que me ha gustado y me ha llamado la atención, por primera vez en el libro del Génesis, vemos a alguien que perdona y perdona de una manera real e íntegra. Perdona el mayor daño que se te puede hacer, pues ahí está José, que es capaz de perdonar. Y además, en absoluto José es un pelele. O sea, es que llega a ser el número 2 del faraón. Pues aun siendo el número 2 del faraón y teniendo todo el poder, es capaz de perdonar a sus hermanos y rescatarlos y ayudarles. Y ayudarle a su hermano, a su padre, a todos. No se deja a nadie atrás. Tremenda esta historia. Vemos también otros datos que nos llaman la atención y es como, por ejemplo, aquí la gran importancia que tiene la primogenitura. Vemos también la gran importancia que se le da a los sueños, como los políticos. Para los políticos, para los reyes, en este caso para los faraones, era de gran importancia alguien que supiese descifrar e interpretar los sueños, ¿no? Entonces esos son algunos de los rasgos, algunos de los argumentos antropológicos e historicistas que vemos en estos capítulos. Vamos a comentar la historia. Bueno, José, hemos dicho que es el más amado por el padre, su hermano le tiene mucha envidia y por un sueño que José interpreta, los hermanos... José interpreta un sueño en el que viene a decir que los hermanos se tendrán que postrar ante él y eso los hermanos no lo van a soportar. Así que deciden matarlo. Pero uno de ellos, Rubén, actúa y dice, no lo matéis. Vamos a arrojarlo a este pozo. Rubén tenía el plan de ir luego y liberarlo. Pero en estas que aparece, atención, una caravana de ismaelitas. Otra vez aparecen los ismaelitas que iban camino de Egipto. Otra vez otro pueblo que se dirige a Egipto. ¿Y qué hacen los hermanos? Venden a José como esclavo y le hacen creer a su padre Jacob que José se lo ha devorado una fiera, ¿no? Y a José lo venden a Putifar, que es ministro del faraón. En el capítulo 38, atención, hay aquí una interpolación que casi no tiene nada que ver con el relato. O sea, así, pum, meten aquí en así sin más, estás siguiendo la historia como cuando estás viendo publicidad, pues pum, en el capítulo 38 de repente nos hablan de Judá y su hijo. Bueno, Judá se casa con una mujer cananea y tiene 3 hijos, Onán y Selá. A le dan una esposa llamada Tamar, pero resulta, dice la Biblia, que no se portaba bien y que Dios lo mató. Y entonces le dan a Tamar, se la dan al hermano Onán. Esa era la norma, esa era la ley. Si un hermano moría, el otro hermano tenía que suplirle en el matrimonio. ¿Vale? Así se hacía. Para que la mujer no estuviese sola, si moría el marido, el hermano lo reemplazaría. ¿Vale? Era así, era una sociedad patriarcal. Una mujer no podía estar sola. ¿Vale? Su vida correría peligro estando sola. Entonces siempre tenía que estar sí o sí en matrimonio y era una norma para preservar, entre otras cosas, la vida de la mujer, que no se quedase sola y si el hermano muere, y si el marido muere, lo reemplaza el hermano. Pues atención, muere y lo reemplaza a su hermano Onán, pero Onán no quiere darle hijo a la mujer del hermano, aunque haya fallecido. Entonces nos cuenta la Biblia lo siguiente. En el capítulo 38, versículo 9. Pero Onán, sabiendo que la prole no sería suya, cuando entraba a la mujer de su hermano, se derramaba en tierra, para no dar prole a su hermano. Era malo a los ojos de Yahvé lo que hacía Onán, y le mató, y le mató también a él. O sea, Onán está eyaculando fuera. Eso es lo que está haciendo Onán. Y eso dice la Biblia en el versículo 10, era malo a los ojos de Yahvé lo que hacía Onán, y lo mató también a él. Porque era también norma,
y obligación de un matrimonio, ¿cuál era? Tener hijos. Tener hijos y continuar con la descendencia de la tribu. Entonces, estos versículos han sido una de las interpretaciones por las cuales, una de las bases por las cuales la Iglesia y el cristianismo siempre ha dicho que el fin del sexo es tener hijos, la procreación. La procreación. La verdad es que estos versículos son bastante explícitos. Dice, cuando entraba la mujer de su hermano se derramaba en tierra para no dar prole a su hermano. Era malo a los ojos de Yahvé lo que hacía Onán y le mató también a él. ¿Vale? Este ha sido uno de los argumentos del cristianismo para siempre promover que el fin del sexo y del matrimonio es tener hijos. De nuevo, esto tiene una clara base antropológica. En la antigüedad, si un matrimonio se juntaba y no tenía hijos, ¿qué le pasaba a la tribu? Se extinguía. Tenían que tener hijos sí o sí, pero es que es más, de siempre a lo largo de la historia, hasta hace unas pocas décadas, tener hijos era una inversión, porque los hijos te ayudarían con la tierra, con la agricultura, con el ganado, te ayudarían a construir la casa. Un niño desde los 8 o 10 años ya estaba trabajando, entonces un niño era una inversión para la familia y para la tribu. Por eso era necesario que las parejas tuviesen hijos y así lo establecían por ley. No era un capricho, no es que dijesen, vamos a fastidiar a los jóvenes y vamos a privarles de su juventud y que no puedan salir de fiesta y les vamos a obligar a tener hijos. No era eso, no era eso, pero en una sociedad frágil donde escasean los recursos, la tribu y la familia necesitan miembros para trabajar. Por eso se decretaba, bien por ley civil o bien por ley divina, que había que tener hijos. ¿De acuerdo? Esto me parece importante puntualizarlo porque muchas veces no se entiende y a veces se creen que estas leyes eran para fastidiar a los jóvenes. No era eso. Pero atentos que esta historia es buena. O sea, perdonen que no ha terminado el capítulo, que se las trae el capítulo. Así que Tamar se vuelve a quedar viuda por segunda vez. Se muere su primer marido, se muere su segundo marido, Onán, y Tamar se queda sola. Y Judá le dice, espérate, vamos a esperar a que mi otro hermano se haga mayor de edad. Perdón, vamos a esperar a que mi otro hijo se haga mayor de edad para que te cases con él. Pasaba el tiempo, Selá se hizo mayor, no se casaba con ella, no la casaban con ella, y Tamar quería descendencia. ¿Y qué hizo Tamar? Se disfrazó de prostituta y se puso en el camino por donde Judá, el padre de sus esposos ya fallecidos, iba a pasar. Judá la confunde con una prostituta y yace con ella. Aquí de nuevo vemos otro engaño tantas veces. O sea, pero alguien dirá, pero ¿no reconoció Jacob a su nuera? ¿Cómo no sabía que Tamar era la esposa de su hijo fallecido? Pues esto vemos la misma historia con Jacob y Esaú. Ya vimos cómo con la ayuda de su madre, Jacob engaña a su padre Isaac y se hace pasar por Esaú. El mismo Jacob sufre el mismo engaño cuando en lugar de a Raquel le dan a Lía porque era oscuro. Bueno, pues la habitación estaba oscura. Pues de nuevo vemos a lo mismo. Judá se confunde y como Tamar está disfrazada, tiene el rostro cubierto, pues la toma por una prostituta y está con ella. Cuando se entera... Primero se entera de que Tamar se ha prostituido y quiere castigar la muerte, pero cuando se entera que lo ha hecho con él mismo, bueno, la permite vivir, pero no quiere volver a saber de ella, ¿no? Y Tamar de nuevo tuvo gemelos. Y ya en el capítulo 39 volvemos a la historia de José. Y atención, José trabaja para el ministro del faraón, Potifar, pero la esposa de Potifar se encapricha de José y quiere tener relaciones con él. Y él no quiere traicionar a su amo, a su jefe Potifar, porque, o sea, Potifar de alguna manera lo está tratando bien. Así que José resiste la tentación de la esposa y ¿qué hace la esposa? Lo denuncia en falso. La esposa denuncia a José y dice que José ha querido violentarla y que ella se ha resistido, así que José va a prisión. En prisión son encarcelados otros 2 funcionarios del faraón. Y estos 2 funcionarios tienen sueños que José interpreta. A uno le dice que te van a liberar en 3 días, al otro le dice que lo van a ejecutar en 3 días, y así se cumplió. Y en el capítulo 41 al faraón le sucede lo siguiente. Aquí tenemos el famoso sueño de que el faraón vio 7 vacas gordas, esplendorosas,
pero que luego vinieron 7 vacas flacas que se comieron a las gordas. Entonces, cuando aquel funcionario liberado, aquel funcionario que había estado con José en la cárcel, le dice al faraón: oye, en la cárcel conocí a un chico que sabe interpretar los sueños. Así que José es liberado, se lo llevan ante el faraón, y José le dice al faraón que lo que va a suceder es lo siguiente: que van a venir 7 años de abundancia y que luego vendrán 7 años de escasez. Así que lo que tiene que hacer es, durante estos 7 años de abundancia, guardar trigo, para cuando llegue la escasez, que el pueblo tenga para sembrar y no se muera de hambre. Y el faraón se queda sorprendido y le dice: vale, ok, tú vas a ser mi número 2 y tú te vas a encargar de administrar el país. ¿De acuerdo? Y aquí, de nuevo, es lo que enlazo con lo que decía en la introducción. Se empiezan a dar datos de la geografía y la sociedad egipcia muy, muy precisos. Datos que hoy podríamos meter en un libro de geografía e historia de primero de la ESO, porque son bastante precisos, ¿no? De ahí que la historicidad de estos capítulos es alta, ¿no? Ya en el capítulo 42, bueno, pues se nos cuenta que han pasado esos 7 años de abundancia y llega la crisis, la escasez ya anunciada. Y en el capítulo 42 se nos habla de cómo los hijos de Jacob deciden viajar a Egipto para comprar grano, porque a sus oídos ha llegado que allí el faraón tiene almacenado. Y van todos los hermanos excepto Benjamín, porque José ya no quería perder a su otro hijo más querido. Así que los hermanos van hasta Egipto y se llegan hasta José, que era el encargado de vender el grano. No lo reconocen, José sí reconoce a su hermano. Sus hermanos se postran ante él y José lo reconoce y les acusa de ser espías. Y les pregunta: ¿quiénes sois vosotros? Tal, les comentan que tienen otro hermano que se ha quedado allí en su tierra. Y José les dice lo siguiente: uno de vosotros se va a quedar preso y tenéis que volver aquí con vuestro otro hermano, Benjamín, si no, no os creeré. Así que los hermanos vuelven a su casa, le dicen a Jacob: mira que otro hijo tuyo ha sido prisionero, tenemos que volver con Benjamín. Pasa el tiempo y finalmente los hermanos vuelven con Benjamín a encontrarse con José. José lo reconoce y cuando por fin les deja marchar, mete en el saco de Benjamín su copa de plata y los acusa de haberle querido robar su copa de plata. Les piden, por favor: oye, mira, tenemos un padre que está mayor, no nos haga esto. Nuestro padre ya perdió a un hermano pequeño, ahora va a perder a otro. Por favor, le ruegan a José que sea benigno. Y José ya les dice: mira, yo soy vuestro hermano. ¿Vale? José ya les confiesa que él es el hermano y que bueno, que les perdona, que no se preocupen, que les perdona. Y atención a la interpretación que llega a hacer José. Él dice que todo esto ha sido como un plan de Dios para salvarlos. Porque claro, o sea, gracias a que lo metieron en el pozo, gracias a que lo vendieron como esclavo, gracias a que llegó a ser el número 2 del faraón, ha podido trazar ese plan para almacenar trigo, y gracias a que ahora tiene trigo, sus hermanos se salvan. Entonces, José hace esa interpretación de algo que era terrible, un gran mal, de repente es un gran bien, porque gracias a eso se puede salvar la familia. Atento, atento a esta interpretación tan interesante. Como algo malo acaba siendo algo bueno. Porque es verdad, ¿no? Si José no hubiese llegado hasta donde está en Egipto, no podría salvar a la familia. Entonces, esa es la interpretación que llega a hacer José. Y le dice José a sus hermanos: traeros a mi padre, que aquí lo vais a tener todo. No os va a faltar de nada. Así que Jacob se traen a su padre y José tiene a toda su familia viviendo en Egipto y a su familia no le falta de nada. A su familia no le falta de nada gracias a Jacob. Y aquí en el capítulo 47, fíjense los datos que se dan de la crisis que se estaba viviendo en Egipto. Y atentos a la precisión, esto me parece muy interesante, ¿no? Dice en el capítulo 47, versículo 13, dice: ya no había pan en toda aquella tierra, pues el hambre era muy grande, y Egipto y la tierra de Canaán estaban exhaustos por el hambre. José llegó a recoger a cambio de trigo todo cuanto dinero había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, e hizo entrar el dinero en la casa del faraón.
Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, venían todos los egipcios a José diciendo: «Danos pan, vamos a morir en tu presencia, mira que ya nos falta dinero». José les dijo: «Puesto que os falta dinero, traedme vuestro ganado y os daré pan a cambio de ellos». Trajeron sus ganados y José les dijo, y José les dio pan a cambio de caballos, rebaños, de ovejas y de bueyes y de asnos. Aquel año los proveyó de trigo a cambio de todos sus ganados. Pasado vinieron al siguiente y le dijeron: «No se le oculta a nuestro señor que se nos ha acabado el dinero y que les hemos dado nuestro ganado. Ni a nuestro señor se le oculta que no nos queda nada más que nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Vamos a perecer ante ti, nosotros y nuestras tierras? Cómpranos y compra nuestras tierras por pan. Seremos nosotros y nuestras tierras esclavos del faraón. Danos para sembrar, para que podamos vivir y no muramos y no se queden yermas nuestras tierras». José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, pues los egipcios, obligados por el hambre, vendieron cada uno de sus campos, y la tierra vino a ser propiedad del faraón. Y sometió a la servidumbre del faraón tierras y pueblos, desde el uno al otro extremo de la tierra de Egipto. Solo dejó de comprar tierra a los sacerdotes, porque estos recibían del faraón una porción, y no tuvieron que vender sus tierras. O sea, se está contando el proceso de cómo el faraón se está adueñando de todas las propiedades de Egipto y todo Egipto se está convirtiendo en siervo del faraón. Y aquí se va contando, gracias a esta crisis de escasez y a los recursos que el faraón había acumulado, todos los ciudadanos, todo el pueblo de Egipto acaba endeudándose con el mismo faraón, y el faraón acaba siendo dueño literal de todo Egipto, excepto de los sacerdotes, que ellos no tenían ya su porción y no tuvieron que vender sus tierras. Esto está en los libros de primero de la ESO, como el faraón era dueño, señor y dios de Egipto. Y es más que creíble que el faraón llegase a tal poder, quizá por una crisis de escasez, quizá porque el faraón supo negociar y aprovecharse de esa crisis de escasez e hizo que todo el pueblo se convirtiese en siervo de su figura. Entonces, esto, ya digo, me parece una fuente, esta parte me parece de un gran valor histórico, ojo. Y ya, bueno, pues en los capítulos finales nos cuenta que Jacob ya se va haciendo mayor, bendice a los hijos de José, y en el capítulo 49 voy a hacer un examen. En el capítulo 49 bendice a todos sus hijos, que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Y atentos, vamos a ver, porque Jacob es severo, o sea, atentos a esta bendición. Dice: «Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el fruto de mi primer vigor, cumbre de dignidad y cumbre de fuerza. Herviste como el agua. No tendrás la primacía porque subiste al lecho de tu padre. Cometiste entonces una profanación. Subiste a mi lecho». ¿Cómo? O sea, a Rubén le quitan la primogenitura porque se subió al lecho del padre. ¿Qué me estás contando? ¿Qué lecho? ¿Pero qué me estás hablando? ¿A qué cama se subió? ¿A alguien le suena esto? Porque Rubén es castigado privándose de la primogenitura. Esto lo hemos comentado. ¿Nadie se acuerda? Pues miren, si nos vamos al capítulo 35 versículo 22, dice lo siguiente: «Durante su estancia en esta región vino Rubén y se acostó con Bala, la concubina de su padre, y lo supo Jacob». O sea, eso hizo Rubén, acostarse con la concubina del padre, y el padre en el último momento dice: «Bueno, pues ahora te fastidias, ¿vale? Así que por listo te has quedado sin primogenitura». Pero esperen, a ver si son capaces de detectar lo siguiente. Me vais a explicar por qué pasa esto. Dice el siguiente a continuación: «Simeón y Leví son hienas, instrumentos de violencia son su espada. No entre mi alma en sus designios y no se una a ellos mi aprobación, porque en su furor degollaron hombres y caprichosamente desjarretaron toros. Maldita su cólera,
por violenta, maldito, por cruel su furor. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. O sea, estas son las bendiciones que le da Jacob a sus hijos, a tres de ellos. Estas son las bendiciones que les da. Ya se está muriendo Jacob y a cada uno le va repartiendo leña. Bueno, la leña se la dio a estos tres. Bueno, ¿alguien se acuerda de por qué Simón y Leví son castigados de esta manera? Pues miren, si nos vamos al capítulo 34, versículo 25-29, esto ya se explicó en el capítulo pasado. Violaron a la hija de Jacob y le propusieron a Jacob un acuerdo que en principio él aceptó, que era casar a la hija con el violador, Siquén creo que era, pero los hermanos Simeón y Leví dijeron que no, que esa afrenta había que vengarla, y asolaron el pueblo y la tribu del violador, aunque estos ya se habían circuncidado, hicieron que ese pueblo se tuviese que circuncidar, y cuando estaban débiles y dolorosos, Simeón y Leví aprovecharon y se cargaron a la tribu y los mataron a todos. Entonces, como desobedecieron al padre, ahora Jacob los castiga de esta manera. Y bueno, va bendiciendo, y ahora ya sí bendice, ahora con los otros sí les bendice bien, ¿vale? No repartió leña a todos. Y vamos a leer la bendición de José, que me parece muy bonita. Fíjense qué palabra le dedica a José. Dice, José es un novillo hacia la fuente. A la fuente se encamina. Los arqueros le hostigan. Los tiradores de saetas le atacan. Pero la cuerda del arco se le rompe, y su poderoso brazo se encoge por el poderío del fuerte Jacob. Por el nombre del pastor de Israel, en el Dios de tu padre hallarás tu socorro, en el Sadaí, que te bendecirá con bendiciones del cielo arriba, bendiciones del abismo abajo, bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu padre sobrepasan a las bendiciones de los montes eternos, superan la belleza de las eternas colinas, que caigan sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. Qué palabras tan bonitas, Qué bendición tan bonita le dedica Jacob a José. Esta bendición, desde luego, es más amable, es más dulce que las anteriores. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Qué curiosidad, madre mía. Yo ya quiero seguir comentando este libro. Quiero más capítulos y voy por el principio, bendito sea. No llevamos ni... quedan aquí capítulos por comentar. Bueno, querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.